Súper. Ya, entonces les estaba diciendo de que vino un modelo provisorio. Uno podría pensar, pero ¿para qué viene un modelo provisorio y no viene el definitivo? Es una buena pregunta. Podríamos hacérsela al señor. Y ahí podríamos entrar a especular, en verdad. Podríamos entrar con teoría. Em, yo creo que en mi mirada, de que el modelo provisorio viene a preparar el camino, obviamente, para que el modelo definitivo venga a establecerse, que es Cristo, ¿ya? Pero ¿por qué no vino Cristo al tiro? Porque quizás no iba a causar el efecto, porque quizás lo iban a matar antes de tiempo, porque él debía entregarse y no debían matarlo. Yo sé que está ese concepto de que nosotros lo matamos, ¿verdad? Y sí, en cierto grado nuestros pecados hicieron que Jesús fuera a la cruz, pero él dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, yo la pongo delante del Señor. Porque claro, porque si le quitábamos la vida al Señor, esa sangre hubiera sido no un sacrificio, sino que hubiera sido un derramamiento de sangre injusto, como el de Caín, por ejemplo, con Abel. ¿M? La muerte de Abel fue injusta. Bueno, la de Jesús, él decidió entregar su vida. ¿M? Entonces, hay mucho detalle dentro de Génesis. Se habla en Génesis 6, si mal no recuerdo, de los Nefilim, ¿no? Que también es un tema. Y también da para mucha especulación, en verdad. Los Nefilim, bueno, al menos no se abordan mucho en la Biblia. Y quiero que entiendan esto, que la Biblia no busca, no es un manual de demonios, no es un manual de espíritu, no nos va a dar mucho detalle de ángeles ni de arcángeles, no nos va a dar mucho detalle de cómo son los querubines. Y cuando hay un detalle es producto de que un hombre quedó sorprendido y menciona, dice, y había un rostro semejante a un león. No era un león, era semejante a un león. Y ahí es donde tenemos esas pequeñas descripciones, pero más allá de eso, la Biblia no busca dar el detalle de "Y tenía tanto". Insisto, sí hay partes donde da detalles, pero no busca profundizar mucho en eso. También la caída de Satanás tampoco se profundiza mucho, sale en Ezequiel, por ahí, en Isaías. Eh, por ahí también hay mucha eh, historia hebrea entre medio, el de Lilith, cosas que son fuera de la Biblia o algunos libros apócrifos que pueden ampliar un poquito más la visión y la podemos creer o no. No es el fin, en verdad, insisto, la Biblia no busca, sino que evidencia el cómo el Señor ama la creación, el cómo Él busca el habitar y gobernar juntamente con sus hijos y cómo la historia se desarrolla en vivir juntamente con ellos, que es el del Génesis del 1 al 2. Después esta separación de Dios con los hombres producto del pecado y luego vamos a ver la recuperación de Dios. O sea, estoy haciendo una síntesis de todo, entre comillas. Una recuperación del Señor para volver a habitar con su Hijo. Ese siempre ha sido el diseño, ese siempre ha sido el anhelo del Señor. Vamos a ver en un momento que Jesús ora por sus discípulos y él dice, yo oro para que sean uno, así como yo soy con el Padre. Y ahí vemos el corazón del Señor, el anhelo de volver a esa unidad, de padre e hijo, el poder volver a establecer esa dinámica. Dentro de eso hay mucha riqueza, obviamente, pero por ejemplo, Jesús ahí no oró por las futuras tribulaciones de los apóstoles, por ejemplo. Uno podría haber dicho, ¿por qué no oró para que no murieran de manera tan terrible? No, él dice, yo voy a orar para que sean uno. ¿M? Y claro, caminaron en esa unidad de no separarse de él, de hacer su voluntad. Y ese también es el anhelo del Señor con nosotros. Van a ver que la tiniebla, al final, lo que busca es dividirnos. Siempre ha buscado eso, el generar división. Dentro del cristianismo hay muchas denominaciones. ¿Saben que hay miles? Y no estoy exagerando, miles. O sea, no hay cientos, hay miles. Ustedes googlean y buscan denominaciones, miles de denominaciones que unos creen en esto, que el otro en esto. Entonces, vamos a ver que la tiniebla obviamente va a buscar dividir, va a buscar segregarnos, atrincherarnos para que no podamos vivir esa unidad desde el inicio, desde el tiempo de los apóstoles. Pablo igual ministra eso y habla de que somos un cuerpo, de que, no sé, no todos son una parte del cuerpo, sino que son diferentes formas. Entonces, que no se genera esta división. En muchas de sus cartas habla de eso. Pero
busca esa unión del cuerpo que va más allá incluso de lo que ustedes puedan creer o lo que yo pueda creer. Ahora, para ser cuerpo es necesario que todos creamos en lo mismo. En general, obviamente creemos en el Señor, ¿verdad? Creemos en Dios, eh, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que son Dios también. Eh, y de esa base después ustedes pueden hilar fino en postura y todo, que no nos debiese separar. ¿A qué voy con esto? Que si hay alguno que celebra Navidad, importa bien poco. Quizás para ustedes va a decir, no, no, es terrible celebrar Navidad porque no es bíblico. No, no es bíblico, así como el cumpleaños tampoco es bíblico. Así que si alguien celebra el cumpleaños, pero no la Navidad, no habría que espantarse tanto. Suena polémico el tema y todo. Pero voy que va más allá de esto. La unión en el Señor va más allá de si yo celebro las fiestas perpetuas, si yo pronto voy a celebrar Pentecostés y ni siquiera le nombro Pentecostés, lo nombro el Shavuot porque es más hebreo. ¿Me entienden o no? No, no vamos a eso, vamos a la unidad que tiene que ver con la identidad de Cristo en nosotros. ¿M? Que podamos vivir esa realidad, pero como les decía, la tiniebla busca generar esta división, eso es lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén, que logró dividir al hombre del Señor. Y es por eso que Dios le pregunta a Adán y Eva, ¿dónde están? ¿Mm? Y no tiene que ver con una pregunta como de ubicación geográfica, así como se me perdió Adán, sino que tiene que ver con que antes Adán y Eva estaban en el Señor y ahora ya no estaban en él. Entonces la pregunta es, ¿dónde está Adán? ¿Dónde te encuentras? Porque saliste de mí. Yo por ahí también tengo una mirada, ven que la Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos y sí, es verdad, estaban desnudos, pero yo creo, y cito de nuevo aquí mi postura, yo creo que Adán y Eva estaban vestidos de la gloria de Dios, así como los ángeles, ¿verdad? Los ángeles no van al mall a comprarse ropa, están vestidos. Entonces, y esto lo hablo desde experiencias, porque yo he tenido experiencias donde he podido orar por personas en situaciones y he podido ver las vestiduras espirituales. He visto gente vestida de alguna forma o incluso con harapos, espiritualmente, naturalmente andan muy bien vestidos, pero espiritualmente a veces con harapos, con ropas pobres, mojadas. Entonces Adán y Eva lo más probable es que en el huerto, si bien estaban desnudos porque no estaban con ropa natural, que es la que utilizamos, estaban vestidos del Señor. Y cuando ellos pecan, el Señor sale de ellos y ellos también salen del Señor. Y eso es lo que viene a recuperar Cristo, esa unidad donde nosotros, ese es el nuevo pacto. Nosotros en Cristo, Cristo en el Padre, Jesús en el Padre y el Padre en el Hijo. Y así estamos unidos. Entonces, ahí estamos vestidos de esta gloria del Señor. Entonces, Adán y Eva lo más probable es que cuando ellos pecan, el Señor sale de ellos y ahí ellos se ven desnudos, ellos se ven sin esa gloria, pierden esa posición y claro, y terminan tapándose con hoja de higuera y entra todo este caos. Al final el Señor tuvo que hacer un sacrificio para vestirlos de pieles, fue el primer sacrificio que se habla en la Biblia, que tuvo que morir un animalito producto de ese pecado que cometieron Adán y Eva. Pero como les decía, al final la tiniebla siempre va a buscar dividirnos, dividir la familia, no solo estoy hablando de iglesia, dividir las casas, dividir los conyugazgos, el matrimonio, dividir los padres con los hijos. Así termina el canon, o sea, así termina el Antiguo Testamento, donde dice que el Señor va a hacer volver el corazón del padre a los hijos. Y porque está hablando de una división, o sea, el corazón de los padres y los hijos se dividió. Incluso cuando venían los imperios a atacar a Israel, la forma de cómo atacaban, o sea, el imperio medo-persa, el imperio babilónico, la forma de cómo ellos destruían, o los asirios, era dividir la casa. Por ejemplo, se llevaban a los más jóvenes. Pon el caso de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, los hermanos, bueno, se llamaban Azarías, tenían otro nombre y ellos incluso le cambian la identidad. Babilonia también tiene esa capacidad, que es un espíritu, en ese momento sí era un imperio, pero hoy día sigue ese espíritu de dividir la casa y de cambiar la identidad de los hijos. Entonces, les pone el nombre de Babilonia, los nombres de Babilonia que eran de sus dioses, y eso es lo que hace el sistema hoy día, dividir la casa y poner un nombre, ¿ya? Decirte o clasificarte. Yo me acuerdo una vez saqué el papel de Dicom para poder arrendar, y hay una clasificación, todos tenemos una clasificación en función de lo que tenemos. Entonces, el sistema te clasifica, te dice tú eres ABC1 y te va poniendo, y yo no era ABC1, era mucho más bajo, pero en función de tus posesiones te dice
tú estás clasificado en esto. Y eso es lo que el mundo te ve. Te da un valor, ¿por qué? Porque si no tienes casa, tienes menor valor, porque si no tienes un auto, tienes menor valor, porque si no tienes una profesión, tienes menor valor. Y eso es lo que hace el sistema. El sistema de Babilonia es un sistema que busca posicionar de manera piramidal. El sistema de la tiniebla le da valor a lo que hace y no a lo que eres. Pero es el contrario el Señor, porque el Señor nos da valor por quienes somos y no por lo que hacemos. El día que dejamos de hacer, no vamos a hacer nada. O sea, si nosotros le damos valor a nuestra vida por lo que hacemos, el día en que dejemos de hacer, no vamos a sentir nada. No somos lo que somos. O sea, perdón, no somos lo que hacemos. Somos lo que el Señor dijo que somos. Entonces, ahí siento que entra así en una dinámica, pero para que lo entiendan bien, a veces uno pregunta de una manera muy mala a los hijos, a los más pequeños, de qué quieres ser. ¿Mm? Y sé que no hay una mala intención detrás de eso, pero es mejor decir qué te gustaría ejercer en el futuro o qué te gustaría desarrollar en un mañana, porque ellos ya son, ¿me entienden o no? Y eso es lo que el Señor hace, o sea, el rey David decía que antes de ser formado el Señor ya lo había llamado, también lo dice Jeremías. O sea, el Señor ya nos llamó antes de ser formado, ya había un nombre. En Efesios se habla que fuimos incluso predestinados para ser hijos. ¿M? Entonces había un llamado a nosotros. Quizá alguno se convirtió a los 30, a los 40. Puede ser, pero el Señor ya te había llamado de antes y lo único que pasó ahí es que se manifestó ese llamado, ¿m? Ese destino que ya había trazado el Señor para nosotros. Entonces, pero claro, el sistema busca dividirnos y estos imperios separaban a los jovencitos, se los llevaban a trabajar al reino, a los padres los llevaban a labores pesadas, a las mujeres las llevaban a trabajar al campo y los más pequeños quedaban abandonados junto con los ancianos. Así ellos asediaban los pueblos, así los atacaban los imperios y así debilitaban a Israel. Y hoy día ustedes me dicen, qué bueno que no pase eso, pero saben que el sistema funciona de la misma forma. Vamos a tener papás trabajando hasta tardes horas, donde se le va lo mejor del día en un trabajo. Con esto no estoy diciendo dejen de trabajar ni nada. Le estoy diciendo cómo funciona. O sea, damos nuestras mejores horas a un trabajo en la mañana, nos perdemos los tiempos familiares, llegamos a última hora muy cansados a poder desarrollar. Y como venimos cansados, quizás no tenemos la mejor actitud. Puede que alguno diga, sí, yo tengo la mejor actitud. Yo busco tener la mejor actitud también en casa. Pero tuvimos un día que tuvimos que lidiar con el trajín, con el enojo de alguien, con la violencia en el metro, la micro, no sé, en los tacos, lo que sea. Entonces, claro, las mejores horas a veces del varón, de la mujer, se van en estos trabajos. Los hijos por ahí están en el colegio y se generan esas brechas en medio de la casa, donde al final, y quizás a ustedes les pasó cuando eran más chicos, tienen que recordar nomás. Quizás no, quizás no. Pero a veces, no sé, el que menos nos conoce en casa son nuestros papás, porque nos abrimos con un amigo, porque en ese medio, afuera, no sé, se nos presentó el ver cosas que no eran sanas. Y claro, pues ahí uno ve cómo el sistema igual logra dividir y generar y escondernos, y quizás un hijo nuestro tiene tremenda situación en el corazón, pero no quiere contarla y está ahí, nosotros, entre comillas, vemos que está todo bien. Y se generan esas pequeñas brechas dentro de casa y es lo mismo que provocaban estos imperios de dividir la casa, de separar el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y al final a veces la comunión es solamente instrucción. Hijo, hiciste la tarea, te comprometiste con esto, hicieron esto, ya, no, no lo hiciste, anda a hacerlo. ¿Ya? Y no hay una profundidad más. Puede, insisto, puede que en todas sus casas sí se dé una buena, y si es así, gloria al Señor por eso, desarrollemos esas cosas. Pero en general vamos a ver eso en el mundo, en el sistema, donde papás están incomunicados con los hijos, donde toda la comunicación son instrucciones, son deberes, y ahí vemos también esa segregación moderna que existe hoy día. ¿M? Entonces, para todo este caos que se provocó en Génesis, viene el modelo provisorio. Bueno, está el arca de Noé, donde se ahogaron estos Nefilim, y también mucha gente que se dio. Algún día podemos profundizar en eso si quieren hablar de eso, pero un poquito se habla de que los hijos de Dios codiciaron a las hijas de los hombres, y uno dice, bueno, ¿quién eran los hijos de Dios? ¿Quién eran estas hijas de los hombres? Lo más probable, ahí hay traducciones que hablan del incubo o del sucubo. Incubo significa cuando un espíritu toma la posesión de una mujer. Sucubo es cuando un espíritu toma la posesión de un hombre.
Cuando digo posesión es cuando tienen intimidad. Ahora eso suena muy loco y muy raro. Eh, pero, pero María también tuvo, viene Jesús a través del Espíritu también. Viene a través del Espíritu Santo, obviamente con voluntad. Entonces, todo eso se generó en Génesis 6, ahí lo pueden revisar, pero bueno, el arca viene a ahogar toda esta dinámica de los nefilín, que eran híbridos, eran hijos de espíritus, de ángeles, de vigilantes con mujeres, y que no eran creación de Dios porque era una mezcla, un híbrido. Y el Señor tiene que apartar un pueblo. Y bueno, ahí llama a Abraham, y de ahí viene Isaac, Jacob. Y bueno, Jacob tuvo varios hijos, 12 tribus que salen de ahí. En verdad hay unas que salen de José. Y de estas tribus se forman, entre comillas, los pueblos de Israel o la unión de estos hijos de Israel. Y dentro de estas tribus había una de Leví, que eran los sacerdotes. Y bueno, de ahí viene también Aarón y Moisés. Y ellos terminan en Egipto por un tema de hambruna que hubo en ese tiempo. Crecieron en Egipto, en una tierra que se llamaba Gosén, en la tierra de Gosén, que era como un sector de Egipto. Y José fue un gobernador, el segundo gobernador después del faraón, bien importante en Egipto. Yo sé que por ahí quizás conocen la historia. Si no, en otra instancia podemos profundizarla. Pero bueno, tuvieron su año ahí muy poderoso, su año de mucha prosperidad también, como y empezaron a crecer, a crecer. Pero después muere José, este gobernador, que era hijo de Jacob, y, y vienen otros faraones y la Biblia dice que llega un faraón que no conocía la historia de José y termina esclavizando al pueblo de Israel en Egipto porque veía que crecía mucho, porque veía que le estaba yendo bien y los toma como esclavos. Y obviamente crea leyes para ir matando a los bebés y todo el tema. Y ahí, bueno, ahí viene Moisés, que es puesto en un canasto, ¿verdad? Es criado en la casa de Faraón, a pesar de que su nodriza igual tenía que ver con su familia hebrea. Y Moisés después termina matando a un hombre, él se arranca, se va, vuelve a los 80 años, un mega resumen, perdón que todo muy, muy, muy resumido. Vuelve porque el Señor le habla a través de una zarza, yo creo que saben la historia de Moisés. Él vuelve a Egipto a liberar al pueblo de Israel como una comisión del Señor. Y bueno, y ahí los saca con mano poderosa, con 10 plagas de Egipto, terminan saliendo, cruzando el mar. Y ahí el Señor le entrega leyes y le entrega este modelo provisorio. Ya, ahí estamos, en el modelo provisorio. Entonces se creó este modelo para la redención de pecado, entre muchas otras cosas más, pero era para perdonar el pecado, para limpiarnos del pecado, para poder tener esta cercanía más. Los sacerdotes lo que buscan hacer, en simple rasgo, tenían muchas descripciones, pero dentro de ello el sacerdote lo que buscaba hacer era unir al pueblo con Dios. Eso era, unión de pueblo y Dios. O sea, en grandes rasgos. En el antiguo pacto se movían dos figuras que eran los profetas. Los profetas eran la voz de Dios hacia los hombres y los sacerdotes que eran la voz de los hombres hacia Dios. Esa era como la unión, para que se entienda, insisto, en grandes rasgos. Entonces el profeta era alguien apartado que oía la voz del Señor, que tenía esa, mm, esa cualidad, pero era único. Por ahí la gente en general no oía la voz del Señor y eran los profetas los que traían esa voz, y los sacerdotes lo que hacían era tomar la voz del pueblo o los pecados del pueblo, limpiarlo y poder reconciliar, entre comillas, a Dios con el pueblo, ¿ya? Dentro de este modelo provisorio, los sacerdotes eran solo de una tribu, dentro de las 12 tribus. La tribu de Leví fue la que tomó esta posición sacerdotal por una acción que ellos hicieron en el desierto por el Señor, donde ellos mostraron fidelidad al Señor. El Señor los llama al sacerdocio y les dice, mi heredad, o sea, su heredad va a ser, voy a ser yo. Entonces, Leví era el único pueblo dentro de Israel que no tenía tierra. Todos los demás pueblos, cuando ellos tomaron la tierra prometida, tenían un lugar asignado. Judá, Zabulón, Neftalí, y bueno, todas las demás tribus, Manasés, tuvieron lugares específicos, salvo los levitas que vivían
en el tabernáculo algunos, y otros vivían en ciudades de refugio dentro de los demás pueblos. Todos tenían, les daban un pequeño terreno, que eran ciudades donde ellos se ponían y también hacían sus labores sacerdotales desde ahí, ¿ya? Eh, entonces, el modelo provisorio era poder limpiar los pecados. Y la otra vez le hablaba de la sangre como un conector espiritual, ¿verdad? Les recomendaba esa serie de Netflix. O no es una serie, en verdad, es un documental de Antares de la Luz interesante. De también cómo esa sangre levanta unas realidades. Lo que pasó en Calama, la muerte de la inspectora, este joven que mata a la inspectora, se derrama esa sangre, eso también clama justicia. Así como la sangre de Abel en algún momento clamó justicia, así como, parece que se lo explicaba la semana pasada, una... hoy se me fue cómo se llama estas cositas. Cuando muere alguien y le hacen una casita, em, Las animitas, Animitas, animitas. animitas, sí. Incluso ánima viene de alma. Ánima significa alma. Como que el alma de la persona quedó ahí, pero en verdad no quedó ahí. Lo que queda ahí es una sangre derramada de manera injusta. Y esa sangre muchas veces van a ver que clama a otra sangre, que en ese lugar donde se plantó una animita vuelven a haber muertes de vez en cuando para alimentar a estos espíritus. Y eso hacían las civilizaciones antiguas, sacrificaban a cambio de conocimiento. No sé si se lo expliqué, perdón, pero digo, no sé si se lo expliqué porque a veces lo cuento en otra instancia, entonces, pero por ejemplo los mayas y bueno, muchas de las civilizaciones antiguas, ellos hacían sacrificios. Y cuál es mi teoría ahí, de que estos espíritus caídos, por ahí se habla de, National Geographic habla de alienígenas ancestrales que ayudaron a hacer estas pirámides que apuntaban justo a la constelación. Pero yo creo que eran estos espíritus caídos que se alimentaban de la sangre de inocentes a cambio de conocimiento, de conocimiento astronómico, de conocimiento medicinal. Estos espíritus entregaban eso y es por eso que no tengo la imagen aquí, si quieren se la envío después, pero van a ver que en diferentes continentes hay cosas que son muy similares. Hay pirámides que son iguales, hay objetos que son iguales, entidades que son iguales, y que uno dice, ¿de dónde salieron? Bueno, de estos mismos espíritus que entregaban a cambio de sangre, a cambio de sacrificio, entregaban conocimiento para... Y es por eso que estas civilizaciones como los mayas o los aztecas, no sé, inventaron el cero, pero andaban en taparrabo, o tenían conocimientos astronómicos, pero no tenían un lenguaje muy simple. Entonces cuando llegaron los europeos acá a América, se pillaron con civilizaciones que tenían medicina muy buena o que tenían conocimiento de la estrella, pero que no sabían confeccionar una polera, no sabían hacer, no sé, eh, cosas simples, ¿no? No sabían fabricar una mesa, no sé, pero tenían conocimientos mucho más complejos que quizás los europeos no tenían. Y entonces, ¿de dónde sacaban eso? ¿Cómo combinaban? Y claro, ellos entraban en trances con estos espíritus y tomaban este conocimiento. Y entonces la sangre une realidades. Ahora van a ver que el sacrificio del Señor, a diferencia de todas las civilizaciones que han existido, de todos los imperios que se basan en sangre, van a ver que los imperios más grandes a nivel histórico son los que derramaron más sangre. ¿Mm? Entonces, ¿quién hizo grandes esos imperios? Eso es bien interesante ver. ¿Quién, no sé, y no solo imperio, parece que la otra vez le cité a Hitler también. O sea, ¿quién hizo que Hitler tomara una posición tan alta? Claro, y él tenía un diseño muy de tiniebla, cámaras de gas, o sea, él no solo buscó matar, él buscó hacer sufrir. ¿Me entienden o no? O sea, era mucho más fácil matarlo rápidamente, pero no, él diseñó una estructura, invirtió dinero. ¿Para qué? Para llevar a la gente y que muriera lentamente en estos sistemas. Bueno, el Señor, el sistema de pagar el pecado era a través de corderos. Y también les mencionaba que los corderos eran como un animal diseñado para el sacrificio porque ellos no se quejan, entonces no intentan escapar, sino que se entregan. Y así funcionaba el tabernáculo. Bueno, se dividía en tres partes el tabernáculo. Esta parte de afuera es el atrio, era el patio. En el patio operaban los sacerdotes en general. Aquí podían entrar solo los varones de cualquier tribu. Por ejemplo, podía entrar el varón de una tribu de Judá
con su corderito para sacrificarlo por los pecados de su familia, ¿ya? Las mujeres no tenían acceso a este lugar, ¿ya? Y ni los niños tampoco. Ahora ustedes me van a decir, oye, el Señor era machista en el antiguo pacto. No, nunca fue machista. Vamos a ver que dentro del pecado de Adán y Eva, a Eva le entra un juicio que es que se va a tener que sujetar al varón. ¿M? Y eso estaba operando en ese tiempo. Entonces por eso funcionaba así. Pero vamos a ver que cuando viene Cristo eso obviamente se rompe y Él pone al varón y a la mujer en la posición de hijos delante del Señor. ¿Ya? Es más, dentro de la antigüedad o dentro incluso del tiempo de Jesús, el testimonio de la mujer no importaba. Era casi un esclavo su voz. Entonces, por ejemplo, si había un accidente o mataban a alguien y la mujer daba testimonio, no se le oía porque no había un varón cerca para que contara lo mismo. Entonces no le daban mucho énfasis a su voz. Pero van a ver que cuando Jesús resucita, a las primeras que se le aparece son a mujeres y el ángel le habla a María en este caso. Y eso, esa acción es de validar la voz de la mujer. Es Dios diciéndole, te valido, tu testimonio es importante. Entonces fue la mujer la que le va a decir a los discípulos, Jesús resucitó, ¿ya? Podrían haberle no creído, pero el Señor viene a darle poder al testimonio de la mujer de manera legal, de decirle, tu voz sí me importa. Y bueno, y después Pablo va a terminar diciendo que no hay mujer ni varón, que no hay judío ni griego, y va toda esta explicación delante del Señor. Pero bueno, en ese tiempo solo podían entrar los varones, y estaba el altar de bronce, que era este lugar para el sacrificio, que es lo que veíamos acá. Esto está una mirada desde arriba, pero es este, es el altar. Esta es la fuente del agua, la fuente de los espejos, que es la que está acá atrás, que se utilizaba para lavarse las manos. Tenía espejitos como para ver si quedaba algo con sangre. No sé qué tan funcional sean los espejos, pero sí es una parábola de esa revisión, de poder limpiarnos, ¿ya? Luego aquí, en el lugar santo, ya no podía entrar cualquier varón de cualquier tribu, sino que aquí solo entraban los sacerdotes, ¿ya? Y estaba la mesa de la proposición, habían 12 panes que cada uno representaba la tribu de Israel, cada tribu. El candelabro, la menorá, que son los 7 espíritus del Señor y que se debían encender constantemente, y el altar de incienso, que también era una manera de ofrenda al Señor, ¿ya? Y aquí entraba el sumo sacerdote una vez al año, que era el lugar santísimo. Esto era el velo del lugar santísimo. Esto fue lo que se rasgó cuando Jesús muere, ¿m? Y se rasga desde arriba hacia abajo, ¿ya? Esto obviamente cuando Jesús muere, esto ya era un templo, no era una tienda como la de Moisés en este caso, y ya estaba muy modificada, muy intervenida por Herodes. Entonces ya era, es más, aquí es donde Jesús da vuelta a las mesas porque habían cambistas, ¿no? Había mezclado muchas cosas. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, eh, que era una especie de cajita, le voy a decir así, pero había una porción del Señor habitando ahí. Y dentro de esa caja estaba las tablas de la ley, estaba en la vara de Aarón y el maná. Había maná dentro y la tapita de esa caja del arca se llamaba el propiciatorio, ¿ya? Una tapita que cubría la... Y y ahí es donde salía el tema de la nube, del Shekinah, que se le llama, de esa gloria que salía y que si se movía, ellos se movían con todas las tiendas a donde el Señor se estaba moviendo. Eso les provisionaba luz en la noche y calor. Y en el día generaba una sombra en medio del desierto, ¿ya? De manera sobrenatural ellos estuvieron ahí en el desierto viviendo muy bien. Bueno, este modelo provisorio no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque la gente empezó a acostumbrarse a entregar, y ese es el problema de la religión, nos acostumbramos a adorar, nos acostumbramos al formato, nos acostumbramos que la reunión empieza a las 10 y termina a las 2 de la tarde, y si se alargó ya es porque está terminando tan tarde, ¿ya? Y si me cortaron el culto, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? Porque tendemos a hacer de la forma un método. Por eso yo creo que Jesús, los milagros que hizo eran todos diferentes, porque él no buscó hacer un formato. Imagínense Jesús
sanar a todas las personas poniendo barro en los ojos. Así, cualquier cosa, cualquier dolor, barro en los ojos. Hoy día habrían escuelas de sanar a gente con barro en los ojos. En las congregaciones tendríamos una vasija con tierra, con agua, haciendo barro, porque vamos a orar por sanidad. Haríamos de la forma un formato. Y eso es lo que pasa con la religión. Es muy fácil. Ahora ustedes van a decir, bueno, y nosotros también tenemos religión. Todos tenemos áreas donde tendemos a hacer formato. Nos acostumbramos a adorar de una forma. Nos choca si alguien adora de otra forma. ¿Por qué? Porque tendemos a hacer formato y decimos, esta es la única forma y no es así. ¿Mm? Quiero que sepan eso. Entonces, ¿cuál es la forma correcta, Jordan? ¿Cuál es la forma correcta? Es la que es guiada por el Espíritu del Señor, es la que es guiada por el Espíritu Santo. Eh, yo les decía que, por ejemplo, nadie podía entrar al lugar santísimo o al lugar santo, pero David entra y se come los panes. Y la persona que entraba debía morir. Bueno, ¿por qué Dios lo permitió? Bueno, ¿y por qué no? ¿Ah? Entonces, por ahí a veces vamos rompiendo cosas. Por ejemplo, en un momento Dios le pide a Moisés que haga un censo en el pueblo. ¿Por qué? Porque era mucha gente y tenía que hacer censo. Pero, por ejemplo, a David, cuando él hace un censo, Dios lo castiga y castiga al pueblo. Entonces, el problema no es el censo, el problema es la dependencia del Señor. Si Dios te pide hacer un censo, hazlo. Si Dios te pidió prohibidamente que no hagas censo, no lo hagas porque estás desobedeciendo. ¿Cuál es la medida? Ser dependiente a la voz del Espíritu. Esa es nuestra medida. Yo he escuchado amigos que me dicen, ¿sabes que el Señor me habló de que deje de tomar bebida? ¿Eso es para todos? No, es para Él. El Señor se lo pidió a Él. Si me lo pido a mí, yo lo voy a hacer. ¿Me entienden o no? Pero ¿qué pasa cuando hacemos de una voz el formato? Cuando hacemos de una medida, ahí empieza la religión. ¿M? Que el pastor dijo que, un ejemplo, vuelvo con la Navidad, perdón. No se debe celebrar la Navidad porque es pagana y no sé qué cosa, y se volvió un formato. Y todos lo hacen así. Pero ¿saben qué? Quizá alguien celebró la Navidad y se convirtieron 30 personas y había un arbolito, pero es que sabes que el árbol es pagano, pero sabes que el espíritu actúa de tantas formas, e insisto, podemos entrar ahí en ciertas discusiones y alguien decir, no, es que no es así, es que sí es así. Aquí el Señor es el que va guiando todas las cosas. Eso obviamente no nos lleva a un libertinaje o a hacer lo que queramos. Insisto, siempre debemos ser guiados por la voz del Señor. Pero bueno, el modelo provisorio eh, dejó de ser funcional porque la gente empezó a matar corderos por matar. Pecaban, ejemplo, yo mataba a mi vecino tenía 100 corderos, maté a mi vecino, me quedé con los 100 corderos de él, me quedé con su familia, ahora su esposa es mi esposa, y voy a pedir perdón al Señor y mato un cordero de mi vecino, fácil, po, y me limpio del pecado que hice recién, po. Se me libera del pecado, maté el corderito, cumplí con la ley y estoy libre y ahora tengo 99 corderos, tengo un terreno amplio, y eso es lo que hacía la gente. Estoy exagerando con el ejemplo, pero la gente mataba. Entonces, habían diferentes leyes que a veces no aplicaban. O sea, habían leyes que, no sé, si se te escapaba el animal y mataba a alguien, tú debías pagar, pero si tú corrías a la ciudad de refugio. Entonces, era todo un tema de legalismo, de, bueno, pero ¿dónde aplica la ley aquí? Fue sin querer, se le escapó el animal sin querer, ¿por qué tiene que morir? No sé. ¿Me entienden? Entonces, en todo eso la gente empezó a pecar deliberadamente y en ese pecado que empezaron a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, los sacrificios terminaron volviéndose un tema de costumbre. Y en Primera de Samuel, ya que estamos hablando de Samuel, él le dice al pueblo, ¿se complace el Señor tanto en holocausto y en sacrificios como en la obediencia de la voz del Señor? Entonces dice, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso sale en 1 Samuel 15:22. Aquí explica, porque la gente incluso llevaba animales gruesos y decía, no, Dios me va a perdonar más pecado, porque miren mi cordero, súper grueso, el de él es súper delgadito, así que a mí los míos va a cubrir mucho más que los tuyos. Y empezaron así. Entonces por eso Samuel viene y dice, el Señor no se complace en el sacrificio. Entiendan esto, el Señor no le alegra que matemos cordero a su nombre. El Señor con que busca esto es que tú al tener tu cordero, al ver que muere por culpa tuya, tú hagas conciencia y digas, sabes que voy a dejar de pecar porque están muriendo animales por mi culpa. Pero la conciencia se cauterizó y la gente seguía fallando total. Dios perdona. ¿M? Saben que hoy día quizás pasa eso de manera moderna. El Señor me perdona, así que vuelvo a pecar y vuelvo a pecar y vuelvo a pecar. ¿M? Y la sangre del cordero es derramada. ¿M? Fue derramada una vez y para siempre.
por ahí va a sonar un poco burdo este ejemplo que les voy a dar porque no se compara el sacrificio del Señor. Pero imagínense esto, es como la gente a veces dice, bueno, la salvación es gratuita, pero no, o sea, no hay nada gratuito en la vida, todo tiene un costo, incluso lo gratuito tiene un costo, alguien invirtió para que fuera gratuito, ¿verdad? Entonces, imagínense esto, un restaurante, insisto, el ejemplo es burdo, pero para que lo puedan entender mejor. Un restaurante donde hay gente comiendo gratis, mucha gente comiendo gratis en ese lugar. Y ustedes entran y dicen, oye, quiero comer gratis. Y el dueño del restaurante dice, no, aquí no se come gratis. Entonces, ¿cómo estas personas están comiendo gratis? Bueno, es que hay alguien que está pagando por ello. ¿A quién está pagando por ello? Él. Hay una persona en la caja que es Jesús, que está pagando por la comida que está comiendo la gente. Entonces, ¿cómo accedo a eso? No, acércate a él. Te acercas a él y él dice, bueno, siéntate a la mesa y come. Entonces uno se siente y come a la mesa, pero dentro de la mesa uno ve gente que empezó a comer el postre y dice, ah, no me gustó, y lo bota, tráigame otro postre, y tráigame otro plato. Ah, no importa si total otra persona está pagando. ¿Mm? Y consumo y voto y quiebro un plato y me da lo mismo, total hay alguien que está pagando por mí, es gratuito. Bueno, una vida en libertinaje, hoy día decimos, no, vivimos en una gracia, y sí, en la gracia del Señor que perdona nuestros pecados, pero esa gracia hace que por amor a Él no fallemos, que por amor a Él yo deje de hacer lo malo, eh, porque estoy haciendo daño, o sea, porque la sangre del cordero tiene y dice, bueno, yo pago los platos rotos, y bueno, y yo pago una vez más, y yo pago una vez más. Entonces el Señor se complace en la obediencia, no tanto en nuestros sacrificios, ¿ya? Entonces, cuando pasó todo esto, debía venir alguien que ofreciera un sacrificio perfecto para siempre. Los corderitos se iban a acabar en el mundo. Estoy exagerando, pero, pero estaban full matando corderos. Y debía alguien hacerse cargo. Y ese sacrificio perfecto para siempre debía quitar el pecado y la inequidad de la humanidad. Y ese es Jesús. Por eso Jesús es el cordero inmolado. Por eso en la iglesia, quizás los más nuevitos, van a escuchar cuando hablamos del cordero. El cordero que se sacrificó. Este Jesús que vino a entregar su vida por nosotros. Y Él viene a hacer ese tabernáculo. Es interesante lo del tabernáculo que se divide en tres partes porque por ahí tiene muchas alusiones o puede representar muchas cosas. Por ahí hay gente que dice que el atrio tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? Con ese lugar de sacrificio. Eso es lo que nos sacrificamos, ¿verdad? Adorar, el levantar las manos, el levantarnos temprano por el Señor, el evitar pecar, ese sacrificio es corporal. El lugar santo donde se levanta este incienso, donde está el candelabro, perdón, es el alma, nuestras emociones. Y el lugar santísimo es el espíritu, ese soplo del Señor en nosotros. ¿Mm? Eh, y bueno, hay muchas cosas que se pueden atribuir a esto. También puede ser esto himno, salmos y cánticos espirituales. ¿M? El himno tiene que ver con la historia, ¿m? Que tiene que ver con la tierra, con el lugar. El lugar santo con los salmos, ¿m? Que tiene que ver con experiencias personales, con el alma. Y el lugar santísimo con estos cánticos espirituales que vienen desde el espíritu, que ya no nacen de mi experiencia, no nacen de la tierra y de la historia, sino que nacen de la voz del Espíritu Santo. Y por ahí se pueden aplicar muchas otras cosas más. Entonces, Jesús viene a tomar este lugar, a ser sacrificado aquí, pero no solo eso, Él también es el sacerdote que se sacrifica. Él es el sacerdote, Él es la ofrenda, Él viene a hacerlo todo en el sacrificio, eso lo menciona Hebreo. Pero hay algo bien interesante, y lo que les mencionaba delante en Juan 17 18 o sea, Juan 10, del 17 al 18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dice, a mí no me están quitando la vida. Hay algo bien interesante con, no sé si se acuerdan de la historia de Barrabás, cuando está Jesús, Barrabás al lado. Barrabás, el nombre significa hijo del Padre. Bar Abba. Eh, Abba tiene que ver con padre, y Bar tiene que ver con hijo, hijo del padre, Barrabás. Entonces a veces uno dice, no, la gente eligió a Barrabás, pero ¿saben qué? La gente no eligió a Barrabás. Sí, literalmente sí, lo eligió ahí. Y le dieron libertad en Pascua. Pero es el Señor el que planeó todo eso, que el Hijo del Padre sea liberado. ¿A través de quién? Del primogénito o del unigénito que era Jesús. Entonces, esa imagen de Barrabás es una parábola. O sea, ese Barrabás éramos nosotros, que venimos, que estábamos condenados a muerte.
y nos liberó justo en el momento indicado. Tú estabas condenado a la muerte. Y viene Jesús y tomó tu lugar. Jesús tomó el lugar de Barrabás, tomó el lugar de los hijos del Padre, para que ellos fueran liberados. ¿De qué? De esta serpiente antigua que volvió toda la tierra en tiniebla y viene a traer esa libertad a Jesús. Entonces, Él tomó ese lugar. Cuando Jesús va y lo ponen con Barrabás y uno ve la historia o ve la película y dice, pucha, qué triste, oh, el Barrabás, el malo, pero ese Barrabás eres tú. Ese hijo del Padre eres tú el que viene a ser liberado. Y Jesús dice, yo pongo mi vida por él. O sea, nadie me la está quitando. Barrabás no me la quita, no me la está quitando Pilato, no me la quita Herodes, no me la quita el Imperio Romano, no me la quita el Concilio Hebreo, no me la están quitando los saduceos ni los fariseos, no me la está quitando el pueblo de Israel. Yo estoy entregando mi vida. Dice, y porque yo la doy, la puedo tomar de nuevo. Y esa es la justicia del Señor. No lo mataron a la fuerza, él se entregó. Y sí, lo azotaron, y sí, le pusieron una corona de espino, y sí, su muerte fue muy violenta, pero él decidió. Es por eso que él ora y dice, Señor, que se haga tu voluntad. Si de ti es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Mm? Entonces él decide hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Esta que dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál era el mandamiento que recibió de su Padre? El dar su vida. ¿Para qué? Para tomarla en un momento. El Señor dice, mira, entrega tu vida. Este es el plan. Tú vas a entregar tu vida. Vas a bajar a las profundidades. Le vas a quitar la autoridad a los carceleros, a los que tienen el dominio de todos los hijos. Tú como unigénito, como el único hijo, vas a ser el primogénito, el primero hijo de todos y vas a liberar a todos tus hermanos. Pero para eso vas a tener que sufrir. Y Jesús dice, yo voy, Padre. Yo me hago cargo de eso, yo tomo ese lugar. Yo tomo la cruz, yo me hago cargo del error de toda la humanidad. Y él cuando baja, él tiene la autoridad para tomar su vida de nuevo porque no pecó, porque Satanás no tenía nada en él. No lo podía retener en el infierno, no lo podía retener en el Hades, no lo podía retener en estas profundidades. Entonces, como no lo podía retener, él tenía la autoridad para retomar las llaves, dice la palabra que él se llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir eso? Que los que apresaban se fueron presos producto del Señor. Y luego da dones a los hombres. ¿Para qué da dones? Porque los que están cautivos no pueden ejercer nada. El Señor nos da dones para que podamos manifestar su reino. ¿Mm? Eh, Ese fue el sacrificio del Señor. Y Isaías lo profetiza. Hay mucho texto en el Antiguo Pacto que profetiza a Cristo, que profetiza a este Salvador, a este Mesías, que viene a traer esta libertad. Pero Isaías 53 es muy bueno, lo pongo aquí porque es muy claro. O sea, Isaías lo profetizó, no, si mal no recuerdo, unos 500 años. Estoy tirando fechas nomás. Pero muchos años, cientos de años antes de la venida de Jesús, ¿ya? Él lo profetiza. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores. Mucha gente pensaba, cuando Isaías hablaba de esto, de un Jeremías. Incluso a Jesús le dicen en algún momento que era Jeremías porque Jeremías también sufrió harto. Sufrió harto en su etapa de profeta. Hasta el final se lo llevaron en el exilio de Egipto, siendo que él habló en contra de Egipto, lo menospreciaron. Entonces, en un momento cuando Jesús dice, ¿quién dicen que soy yo? Algunos dicen que es Elías, pero otra gente decía Jeremías, era como un Jeremías, un valor de dolores. Entonces, esa palabra se podía asociar a Jeremías, pero era Jesús. Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Esta es toda la descripción de Cristo. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. ¿Saben qué? El sacrificio de Jesús fue tan duro, era tan incómodo de verlo que la gente evitaba verlo en la cruz. Era incómodo de ver, era esconder el rostro de alguien que está tan herido, o sea, carne abierta. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. O sea, aquí Jesús está cargando todo lo que hemos vivido, toda enfermedad, toda iniquidad, todo pecado, dice, con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, ¿ya? Esto lo habla, literal a Jesús lo azotaron,
por herido de Dios y afligido. Y claro, el pueblo de Israel en ese momento decía, mira, si está muriendo así, algo hizo, porque ellos creían mucho en eso, en que si te pasa algo malo es producto de que tú hiciste algo malo. ¿Ya? Entonces dice, nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones. O sea, Jesús no estaba pagando un precio por sí mismo, sino que estaba pagando nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, por sus heridas hemos sido sanados. O sea, la paz, hoy día cuando tú te vas a acostar en la camita y estás tranquilo con esa paz y descansa, bueno, esa paz, el castigo para que nosotros podamos tener esta paz cayó sobre el Señor. Dice, por su herida hemos sido sanados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura. Hasta eso se cumple. Por eso Isaías es muy preciso, porque habla de que con los malos se puso su sepultura. ¿Se acuerdan que a Jesús lo crucificaron al lado de dos ladrones? Ya, con los impíos estaba ahí puesto. Dice, pero con el rico fue su muerte. ¿Y saben qué? Había un hombre, no recuerdo cómo se llama. No es Simón de Cirene, tiene otro nombre. José de Arimatea. Arimatea, muy bien, excelente. Eh, excelente, Ángelo. José de Arimatea, él era un seguidor del Señor, obviamente ahí calladito, y él tenía recursos. Entonces, él entrega su tumba para Jesús. Por eso Jesús tiene su sepultura es con una roca. Por eso dice, pero con el rico fue a la muerte. O sea, con lo impío se dispuso la sepultura, con estos ladrones, pero con el rico fue a la muerte porque esas eran tumbas más caras. La que tiene una piedra, estas como cuevas eran ya mucho más caras, que era la tumba de José de Arimatea. Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantándole, sometiéndole a padecimiento. Insisto, esto fue profetizado cientos de años antes de Jesús. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Era la voluntad del Señor recuperar a sus hijos, y prosperó en la mano de Jesús. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Hasta eso se cumple, porque Jesús en la cruz intercede por ellos, diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él oraba por los que le estaban haciendo daño, ¿me entienden o no? Entonces, Isaías 53 es una palabra muy clave. Por ahí Isaías tiene muchas profecías. Ezequiel también habla de Jesús. Jeremías también habla, ¿no? En la Biblia, en el Antiguo Pacto, van a haber muchas profecías acerca del Cristo, de Jesús y de su acción, ¿ya? Entonces, estoy resumiéndolo mucho, mucho, por eso no pongo tantas cosas, pero el propósito y el poder de la cruz de manera muy rápido viene a liberarnos. Primera de Corintios 1, 13 al 22 dice, porque Él nos libró del dominio de la tiniebla y nos trasladó del reino, al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, o sea, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, o sea, Él fue el primero de todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, Él es el verbo, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Cuando dice el primogénito entre los muertos, lo que está diciendo es que si bien Jesús muere en la mitad, entre comillas, de la historia, hace 2000 años atrás, su muerte es antes de la fundación del mundo. Eso ya va a explotarle en la cabeza, pero quizá en otro momento lo vamos a explicar.
pero tiene que ver con que él tenía la primacía en todo. O sea, Jesús se sacrifica antes de Adán. ¿Ya? Insisto, suena, pero aquí lo menciona incluso, dice, el primogénito de entre los muertos, el primero de los muertos, ¿m? A fin de que él tenga en todo la primacía. O sea, Adán, bueno, Adán no fue el primero que murió, para nosotros el primero que murió fue Abel, en este caso, ¿verdad? Bueno, Jesús muere, o su sacrificio fue antes, ¿ya? Para que él tenga en todo primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas. ¿Se acuerdan que yo les dije que el pecado separó a Dios de los hombres? Bueno, Jesús lo que viene es a reconciliar la creación con el Señor. No solo a nosotros, la creación completa que se separó del Señor. ¿Mm? Por eso dice reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. O sea, la sangre viene a traer la paz, la sangre de alguien que se sacrifica, no de alguien que le quitan la vida, sino que se entrega. Por medio de él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra, las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes andabais, estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros, perdón, santos sin manchas irreprensibles delante de él. Esto sale en 1 Corintios del 13 al 22. Hay mucha profundidad en cada versículo. Voy rápido porque ya es tardecito, pero pueden seguir profundizando en eso, que el Espíritu Santo también les vaya abriendo. Aquí puse algún listado pequeñito del sacrificio de la cruz, porque es extenso. Podríamos hacer muchas enseñanzas de esto. Ya está en la tercera enseñanza, como la parte 3 de lo que estamos viendo. Pero ¿qué hace la cruz? Primero nos perdona por nuestro pecado y nuestra desobediencia. No es la cruz como tal, es el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Ya? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado de todo delito. O sea, Él viene a perdonarnos de nuestro pecado y de toda desobediencia. Eso es el sacrificio de la cruz, es lo que hace, limpiarnos para acercarnos al Señor. Lo otro nos da libertad. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no era adverso, lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. ¿Ya? Él venció el pecado, la iniquidad, la enfermedad, las dolencias, la muerte. En Cristo estas no pueden enseñorearse de nosotros esclavizándonos. Somos libres de las situaciones que en otro tiempo nos obligaban a pecar y a caer. Ahora en Jesús, que es el Señor de todo, Él viene a traer libertad a esa área. ¿Mm? Si el Hijo nos libertare, dice la palabra, seremos verdaderamente libres. Tercero, nos da vida eterna, o sea, nos perdona, nos da libertad y aparte nos da vida eterna. La muerte no encontró en sus registros pecado en Jesús, con lo que pudiera retener su vida en el Hades, tuvo que soltarlo y Jesús resucita. Tomó su vida de nuevo, al no pecar, vence la muerte. La muerte ya no tiene más poder para los que estamos en Cristo. Incluso Jesús dice, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y dice, y los que viven y creen no van a morir jamás. ¿Ya? No está mintiendo, no está hablando de una manera alegórica, está hablando de la eternidad. ¿Me entienden o no? Dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es su gracia la que nos salvó, no es tu obra, no es lo que hiciste, no es tú decidiste, es que yo decidí seguirlo, es que Él te llamó, Él te salvó. ¿Mm? En un momento sí hubo una voluntad humana, pero él tiene ese gobierno sobre nuestras vidas. Cuarto, un nuevo pacto. No solo viene a traernos libertad, no solo viene a perdonarnos de los pecados, no solo viene a darnos vida eterna, sino que viene a generar un nuevo pacto. Ya no estaba el pacto antiguo que giraba en torno a la ley, a los sacrificios, sino que viene a reconciliarnos con el Padre. Y en Juan 14:20 dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ese es el nuevo pacto. ¿Se acuerdan que yo les dije que Adán y Eva se separan de Dios? Bueno, él recupera eso y dice, en ese día van a conocer que yo estoy en mi Padre. O sea, Jesús está en el Padre, dice, ustedes van a estar en mí y yo en ustedes. ¿Ya? Eso, insisto, también suena muy loco, porque ¿cómo yo voy a estar en Jesús y Jesús a la vez en mí y Jesús en el Padre? Es como, sí, o sea, Jesús está en nosotros y nosotros a la vez también estamos en Jesús y por ende estamos en el Padre. ¿Mm?
Quinto punto, nos muestra el Padre. Dice Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Juan 14 6 al 7. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. La única forma de ir al Padre es Jesús. Él dice, yo soy el camino. Entonces, no es la Virgen, no es el pastor, no es una congregación, no es una denominación, no es una persona la que nos va a llevar al Padre. La única forma de ir al Padre es a través de Jesús. Ni siquiera eres tú. En ti no hay una autoridad, no tiene ni una repercusión. Es Jesús en ti lo que genera autoridad. Entonces, por eso nosotros siempre oramos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jordan nada pasa. En el nombre de ustedes no va a pasar nada. En el nombre de Jesús es donde tenemos autoridad. Entonces, cuando yo le hablo a la enfermedad, cuando yo le hablo a la angustia, cuando yo le hablo al terror y oro, digo, Señor, en el nombre de Jesús que salga, el terror dice, sí, me sujeto a la voz de Jesús, porque Él venció la muerte. La enfermedad dice, sí, me sujeto a la voz de Jesús, porque por su llaga Él me remueve. Pero no es mi voz, no es mi oración, no es la oración de un niño, no es la oración del pastor, no es la oración de un ungido, no es la oración del tipo que lanzó la chaqueta, no es la oración del presbiterio, es Jesús en medio de intercediendo, ese intermediario, el camino. Si quieren un camino hacia el Padre, es el Señor. ¿M? Es la verdad ante toda mentira y es la vida ante toda muerte. ¿Ya? En todo lo demás nosotros necesitamos a Cristo. Si hay algo bueno, nosotros es Jesús. ¿M? Sexto punto, nos da potestad de ser hijos. Primera de Juan 3:1 dice, mirad con cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Antes no eran hijos. ¿Saben qué generó una repercusión cuando Jesús se decía que Él era el Hijo de Dios? Los fariseos lo odiaban por eso, porque para los judíos a Dios le llamaban el Eterno todavía. Los judíos clásicos, obviamente en su idioma, a Dios le dicen el Eterno, el que está arriba. Nosotros estamos acá, Él está arriba. Entonces Jesús viene a acercar al Padre. ¿Eh? Viene a acercarlo y a decir, bueno, es un papá es cercano. ¿Mm? Entonces nos da esa potestad de poder ser hijo. Y dice, y eso somos, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. ¿Saben lo que conoce el mundo? Todo lo que el mundo produce. ¿Mm? ¿El mundo qué produce? Produce chisme, produce violencia, produce menosprecio. Entonces van a ver que la gente más famosa es gente que anda en toda esa dinámica. ¿Mm? Pero hay gente que está dando su vida y nadie la conoce. ¿Pero quién la conoce? El Padre. ¿Eh? Que está entregando su corazón. ¿Mm? Romano 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó. ¿Mm? El Señor te predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Pero, Jordan, ¿qué tengo que hacer? Bueno, fuiste predestinado conforme a ser la imagen de su hijo. Bueno, ¿y quién es su hijo? Jesús. Fuiste llamado a ser igual que tu hermano mayor, que es Jesús. Por eso en la iglesia nos decimos hermano, ¿ya? No solo porque tengamos mucho cariño, sino porque el primogénito es Jesús. Entonces nosotros estamos predestinados a ser conforme a la imagen del hijo, de nuestro hermano mayor, que es Jesús para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ven? Ahí dice, para que él sea el primer hermano. El hermano a seguir es Jesús. ¿Mm? Sé que suena muy informal decir, ah, Jesús mi hermano. Pero eso es el primogénito, es mi hermano mayor, a la persona que admiro. O sea, si tenemos que parecernos a algo, es a él, al Hijo. Ese es nuestro destino. ¿Mm? Fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sí, con tus virtudes, con los dones que el Señor te puso, con tu personalidad, pero con el carácter de Cristo. ¿Mm? Con el carácter de Cristo, con ese corazón. Y bueno, con esto quiero cerrar. Jesús dice en Mateo 16:24, todo esto comprime la cruz, el sacrificio. Bueno, espero haber respondido a la pregunta, quizás muchos ya la sabían, pero ¿por qué Jesús murió por mí? Por todo lo que vimos, desde Adán hasta ahora. Pero en Mateo 16:24 Jesús le dice a sus discípulos, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿alguno quiere ser el discípulo del Señor aquí? Esto es el discipulado, esto que yo le estoy haciendo, esto es una enseñanza, le llamamos discipulado inicial, pero un discipulado es tu vida completa, tus finanzas, tu carácter, el cómo tú desempeñas tu relación con tu pareja, el cómo tú eres papá, eso es un discipulado, no es solamente saberse la Biblia, ni saberse versículos de memoria, eso es teología y puedes estudiarlo en cualquier lado y puede enseñártelo una persona X, ¿ya? Pero ser discípulo es dar tu vida por el Señor. Entonces dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. No dice entra a una escuela de teología, no dice, aunque está bueno estudiar
la Biblia, no estoy hablando en contra de eso. No dice congréguese todos los días, no dice ofrende, diezme, dice niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día. Me gusta ese cada día, no dice en un evento. No, yo sabes que Jordan, yo me acuerdo que en el 2000 hicieron un evento, toma tu cruz, yo tomé mi cruz. Ya, pero eso fue en el 2000. Ahora, ¿qué estás haciendo el 29 de abril, el miércoles 29 de abril a las 9:48 de la noche? Estás tomando tu cruz, estás muriendo. Tomar la cruz, literalmente, como les decía en el inicio, hace 3 semanas atrás, tiene que ver con un método de muerte. ¿Pero qué tiene que morir? Todo lo que no es Cristo. Eso es lo que tiene que morir. Todo lo que no es Cristo en ti. Todos los que estamos aquí tenemos áreas que no es Cristo. Pero aunque lleven 40 años en el Evangelio, hay áreas de áreas que no son Cristo nosotros que tienen que morir. Entonces, tome su cruz cada día, niégate a ti mismo, niégate esas áreas que son contrarias al Señor. La gente en aquel tiempo entendía perfectamente cuál era el verdadero significado de estas palabras que Jesús estaba diciendo. O sea, mire, esto va a sonar duro y burdo, pero es como que alguien diga, ¿saben? ¿Quieren ser mi discípulo? Agarren una pistola, póngansela en la sien y síganme. Como, ¿qué está diciendo? Esa era la cruz. Un método de muerte y tortura. Pública, pública, ni siquiera era escondida, no es que te mataran de manera... Era, la muerte de la cruz era una tortura pública, que te morías, que era una muerte de larga duración. Jesús murió muy rápido porque se cumplieron muchas fechas dentro de su muerte, la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la primicia, porque Él era todo eso, viene a cumplir todo eso. Pero más allá de eso, y también estaba muy herido, Jesús también murió porque los demás estaban crucificados así nomás y él estaba todo lleno de látigo. Em, pero era una muerte lenta, era una muerte dolorosa. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Muere, muere a tu orgullo, muere a tu altivez, muere al querer defenderte, muere al querer tú tener la primacía, ten humildad, ama al otro, haz que la opinión del otro sea más importante que la tuya. Eso es lo que está hablando Jesús. O sea, el dar muerte a todo lo que no es Cristo. Entonces, la cruz no tiene que ver con un eufemismo de sucesos cotidianos que consideramos tragedias. Y, hoy día estuvo pesado el día, esa es mi cruz. No, esa no es tu cruz. Hoy tengo un perro que ladra toda la noche, esa es mi cruz. No, no es tu cruz eso. Me ha ido mal en las finanzas, tampoco es tu cruz. O sea, a mucha gente le pasa que no le está yendo bien, o sea, son momentos. La cruz tiene que ver con morir a todo lo que me aleja de Jesús, a todo lo que daña su corazón. ¿Qué está dañando el corazón de Jesús, de tu vida? Todo lo que se opone a sus mandamientos, a toda pasividad que no expresa su carácter en nosotros. Debiéramos ser apasionados por el Señor, apasionados. No, no simplemente cumplir porque ya es parte de mi cultura, porque el Señor está dentro de mi agenda, sino que yo debiera estar dentro de la agenda del Señor. Que cuando me voy en la mañana a trabajar diga, Señor, ¿por quién quieres que ore hoy día? Háblame. Señor, ¿a quién quieres que ministre aquí en la micro, en el metro? ¿Quieres que ore por alguien de mis compañeros de trabajo en el almuerzo? ¿A quién le predico? En el taxi, en el Uber, no sé, donde quiera que vayan. Esa es la expectativa de alguien que está en la agenda de Dios y no que Dios está dentro de su agenda. Porque si Dios está dentro de mi agenda, sí, pues el domingo, ya el miércoles el discipulado, esperemos que no se alargue tanto el discipulado inicial, porque pucha, quiero descansar. No, va más allá de eso, que el Señor esté en todo lo que veo, que si estoy viendo algo que no es sano, lo apago, Señor, perdóname, y lo limpio. ¿Por qué? Porque se contrista al Espíritu Santo. ¿Mm? Yo siempre comparo al Espíritu Santo, no es que sea un niño, pero lo comparo con esa pureza de mi hija. Yo no vería cualquier cosa con mi hija. Entonces, si sale una imagen fuerte de sexo, por ejemplo, en una película o una serie, yo no dejaría verla con mi hija. ¿Me entienden o no? Bueno, al Espíritu Santo lo contristamos con esas cosas. Ah, pero se puso grave, es que es entretenimiento, es que a mí no me afecta. Sí te afecta, porque todas las cosas van dañando el corazón. Ah, pero entonces, ¿qué podemos ver? ¿No? Guíate por el Espíritu Santo. Eso también es religión, el ponerte un listado. Esto podemos ver, esto no, eso es religión. Que el Espíritu Santo, esa dependencia de decir, Señor, ¿qué es lo que a mí me afecta? ¿Qué es lo que a mí está pagando el ministerio? Porque, insisto, el Señor puede pedirte cosas muy específicas a ti y a mí otras cosas. ¿Mm? Entonces, pero tiene que ver con esa dependencia. Entonces, Jesús dijo, si alguno me ama, va a cumplir mis mandamientos. El cumplir sus mandamientos tiene que ver con más que vivir una regla, es hacer la voluntad de Dios, es tener el carácter de Cristo en cada decisión, es andar como él anduvo. Por ejemplo, uno de sus mandamientos fue ámense lo uno a lo otro. ¿Está amando a todo el mundo? A esa persona que es complicada, a esa persona que quizás te hace la cruz, a esa persona que busca hacerte daño, porque hay gente que busca a veces dañarnos.
lo estamos amando, lo vamos, lo abrazamos de nuevo y soltamos perdón. Si no, ya no estamos tomando nuestra cruz, estamos tomando la posición que queremos. Ujú. Yo escuchaba gente orar en contra de personas. Señor, y que le vaya mal, y Señor, y que a mi jefe lo despidan. ¿Ustedes creen que Jesús estaría de acuerdo con esa oración? Y que se cierre el lugar y que nos... Si el Señor viene a... Miren, Jesús viene a liberar a los cautivos y yo lo que estoy haciendo es atándolos de nuevo. Que le vaya mal y que se enferme. Y estoy volviéndolo a apresar. Pero es que sabe Jordan que me ha hecho tanto daño esa persona. No, perdónalo y ora por misericordia, Señor, ten misericordia. Cuando a Esteban lo estaban matando en hechos, le estaban tirando piedras, él no dice, Señor, condena a estos porque me están matando. Dice, Señor, no les cuente esto como pecado. Lo que me están haciendo a mí, pásalo por alto. Ya los demás pecados tú lo ves, pero lo que me están haciendo a mí, Señor, no se los cuentes como pecado. Ese es alguien con el corazón de Jesús. ¿Y por qué Esteban tenía el corazón de Cristo en ese momento? Porque él estaba mirando el cielo. Y al mirar a Jesús, él decía, veo al Hijo a la diestra del Padre. Al ver a Cristo, ¿saben que el ejercicio de tomar la cruz va a ser muy difícil si lo haces en tu fuerza? Va a ser religión. Pero mirar al Señor va a hacer que seamos transformados a su gloria. En lo que vemos nos convertimos. ¿Qué estás viendo? Si ves inmoralidad te vas a volver inmoral. Si ves perversión te vas a volver perversión. Si ves mentira te vas a volver en engaño. Si ves codicia te va a llenar de codicia. Si ves a Cristo vas a tener la vida de Cristo. Entonces Esteban está mirando los cielos, le están llegando piedras, lo están matando, muere Esteban. Pero él al mirar los cielos, él dice, Señor, no les cuente esto como pecado. Habló como Jesús en la cruz. Jesús les decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo dice Esteban, con otras palabras. Señor, lo que me hacen a mí no se los tomes en cuenta. Es alguien que está mirando al Señor. Cuando tú quieres venganza, porque no te estás mirando al Señor y te estás mirando a ti mismo. Es que me hizo tal cosa. Cuando mira al Señor, dice, Señor, perdónalo. Porque al verlo a Él, tú te das cuenta que lo que te hicieron a ti no es nada comparado con lo que le hicieron a Él. Es que me robaron y a Jesús. Es que me insultaron y a Jesús. Es que no saben lo que me están haciendo, me traicionaron y a Jesús. Entonces, cuando lo mira a él, yo no le puedo presentar al Señor una traición. Sí lo podemos hacer. Sí podemos presentar una traición al Señor. Pero imagínate ir a decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué me traicionaron? Y uno lo ve. Uno dice, ah, ya no, tranquilo. Tranquilo, no así. Es que, Señor, me golpearon. Y uno lo ve y dice, ah, no. O sea, y no estoy diciendo que pasemos por alto todo lo malo. No, no digo, ah, aguanten todo lo malo. Aunque Jesús dice, pongan la otra mejilla. Lo que estoy diciendo es que a veces nos llenamos de nuestra propia justicia en buscar que se hagan nuestros asuntos y no ir al Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieras en esto? Y eso es la dependencia del Señor. Entonces, que el Señor nos lleve a tomar nuestra cruz. ¿Qué área debemos morir para que Él resucite? No para que resucite un Jordan nuevo, más bacán, 2.0, una actualización, no. Es para que Cristo aparezca en esas áreas que Jordan no está. Si a Jordan le cuesta perdonar, que muera Jordan para que Cristo resucite. Porque la única forma en donde voy a perdonar de manera real va siendo a tener a Cristo en cada área de mi vida, en cada compartimiento. Si pudiéramos darle una explicación así como más visual, que todas las áreas de mi corazón estén llenas de Él. ¿M? ¿Para qué? Para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. ¿M? Con eso quiero cerrar. Les dejo esta pregunta, no para que me la respondan a mí, sino para que se la respondan al Señor. ¿Están dispuestos a vivir la cruz? ¿O quieren simplemente ser gente que se congrega, que disfrutemos, que caminemos en cuerpo? ¿O quieren ir por más y decir, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero oír tu voz? Y la plataforma de servicio no es en una congregación, ojo. Sí, van a servir en la congregación, servimos en la congregación, pero ese no es el lugar. Si fuiste llamado a pastorear, pastorea a la gente que trabaja, pastorea a tu familia, pastorea yo en el colegio que estoy, pastoreo a los chicos. Mm. Eso es llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Nosotros ser esa lámpara que se pone en lugares altos, donde la luz del Señor ilumina y no está escondida en un almud, no está escondida en una congregación, donde ahí fluyo, pero afuera es una vida secular, una vida que solo se encarga de hacer sus propias cosas y trabajo, como, duermo, sobrevivo, el domingo adoro. No, que tu vida sea una canción, una alabanza constante para el Señor, donde escucha la voz del Señor. ¿Qué te está hablando el Señor hoy día? ¿Qué te habla mañana? ¿Qué te está hablando hoy? Esa es la pregunta. No es lo que hablaron el domingo en la congregación. ¿Qué te está hablando a ti? ¿Mm? Y eso es lo que debemos vivir, expresar y manifestar
Pero para vivir eso, obviamente, tenemos que morir a todo lo que no es Cristo. ¿Para qué? Para que Él opere en nosotros. Amén. Son las 10, yo sé que es tarde. Vamos a orar por esto, ¿ya? Presentemos este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Lloro para que tú puedas profundizar, Espíritu Santo. Sé que esto no lo podemos resumir ni siquiera en 3 días, Señor. Tu sacrificio es tan inmenso. Lo que hiciste por nosotros, Señor, no tiene un valor, no le podemos dar un valor, Señor. No podríamos pasar días, horas, semanas, años, Señor, hablando de todo lo que hiciste por nosotros, que una enseñanza queda corta, Señor, que lo que podamos expresar queda corta. Pero yo oro para que cada uno de los que está acá, más allá de incluso de entenderlo, es que podamos apreciar lo que tú haces por nosotros y movernos en amor, en fidelidad, que a la hora de fallar, que a la hora de querer fallar, que a la hora de querer tener una intención mala, podamos darle muerte a eso, ir en pos de ti, arrodillarnos, buscar tu presencia, Señor, donde se remueva todo velo que aún mantenga nuestra vida, Señor, que se rompe toda estructura religiosa, humanista, que se mueva en nuestras propias fuerzas, Señor, y poder ser direccionados por tu voz. Apasionanos por ti, Señor. Yo sé que aquí hay gente que es recién convertida, hay gente que lleva años, Señor, pero todos, así, los años que llevamos o lo poquito que llevamos, Señor, apasionanos por tu presencia. No nos queremos volver personas que con, con sus labios profesan tu nombre, pero tienen un corazón lejano a ti. Pon un corazón sensible a la voz de tu espíritu, que podamos manifestar, Señor, tu gracia en medio de todo lo que hacemos. Trae ideas creativas a cada uno de mis hermanos, donde quiera que se desarrollen, aún a los que ni siquiera salen de casa y trabajan en sus casas, que desde sus cocinas, que desde sus habitaciones profeticen, hablen, tengan experiencias contigo, Señor, que podamos llenar la tierra con tu resplandor, poder ser esa esperanza de gloria con la manifestación de tu vida en nosotros, Señor. No queremos tener una vida lejana a tu presencia. Apasionanos por ti, enciéndenos de amores por tu presencia. Abre nuestra mentalidad y que la mente de Cristo venga sobre nosotros y podamos mirar como tú ves, podamos oír como tú oyes, Señor, y podamos hablar lo que tú hablas, Señor. Límpianos una vez más con tu sangre, Señor. Limpia nuestras manos, nuestro corazón, para poder subir a ese monte alto, Señor. Trae esa pureza en medio de nuestras vidas. Si alguno de mis hermanos, Señor, ha tenido un pecado constante, algún hábito que no ha podido romper y que está ligado a la tiniebla, hoy que la sangre del Cordero venga a traer libertad, a romper cadenas, Señor, a abrir cárceles y podamos caminar en la libertad del Hijo, Señor, que el pecado ya no sea una condena que nos gobierne, sino que sea tu mano poderosa la que venga a sacarnos de esas cárceles, de esos lodos, Señor. También presento la salud de cada uno de mis hermanos. Si alguno está en alguna aflicción, Señor, a nivel orgánico, a nivel del alma, ya sea, Señor, por un tema de iniquidad, un tema generacional. Hoy presentamos nuestros cuerpos delante de ti, nuestras almas, nuestras emociones. Y oramos para que nos sanes, Señor. Por tu llaga hemos sido sanados. Creemos en esa verdad. Trae una regeneración en nuestro cuerpo. Trae libertad, Señor, a todo nuestro ser. Sé tú regulando la sangre, Señor. Sé tú fortaleciendo los huesos. Sé tú fortaleciendo los músculos. Sé tú trayendo una limpieza a los sistemas, Señor. En el sistema nervioso, en el sistema respiratorio, en el sistema fonatorio, Señor. En el sistema digestivo, Señor. En cada área de nuestro cuerpo sea la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, moviéndose con autoridad y quitando toda enfermedad. Trae libertad a nuestra vida, Señor, que podamos disfrutar de la plenitud. Añade propósito a nuestros días. No queremos ser solo sanos para poder vivir en salud, sino que podamos vivir en el propósito que tú nos llamas, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo pueda traer claridad a cada uno de mis hermanos, a mí también, en lo que desarrollamos día a día, para ver tu obra, para ver tu comisionamiento, Señor, para poder ejercer tu voluntad, para no vivir como alguien que simplemente trabaja y que es un seguidor tuyo, sino poder ver tu obra en todo lo que hacemos, Señor. Guíanos, llénanos de tu presencia.
Y decidimos, Señor, tomar la cruz, que sea crucificado todo lo que no te honra, que sea expuesto, que sea muerto, dado a muerte, Señor, todo lo que no agrada a tu corazón, Señor. Y que tú puedas resucitar en cada área de nuestra vida, que tú te puedas levantar con autoridad en nuestros corazones, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te glorificamos porque eres bueno. Bendice a mi hermano, sus finanzas también, los compromisos mensuales que puedan tener en sus casas, que tú puedas traer libertad también financiera. em, y en cada área, en nuestra paternidad, en nuestros matrimonios, en todo lo que hacemos, Señor. Presentamos nuestras vidas delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Em, ya son las 10:04. Voy a dejar de grabar. No sé si alguien quiere mencionar algo. Sé que es tardecito. Em, igual si